Hola, hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Bueno, mientras se van conectando, les cuento que estamos en vivo. Me encuentro con María Laura y me encuentro con su hija Luli, que hoy, bueno, la está acompañando en esta nota que vamos a tener. Aclaro que va a ser muy emotiva, bueno, muy fuerte. Vamos a contar una historia que ha conmocionado al país, no solo a San Pedro, y que ha llegado a muchas partes del mundo también. En ese momento estamos a 35 años ya de ese feroz ataque de dos leones a 4 personas aquí, y hoy es, creo que, la primera vez que María Laura va a poder contar lo que ocurrió en ese momento, cómo lo fue transitando después, y ella es la única sobreviviente. María Laura, gracias gracias No, por acompañarnos. no, al contrario, al contrario. Gracias a ustedes por la presencia. Bueno, 35 años ya. Sí, bastante, bastante y bueno, hay que dar vuelta a la página, Mm. lamentablemente, sin olvidar, por supuesto, eh, y, y acordarse mucho de los que no están, Ujú. de los que lamentablemente están en el cielo, acompañados por Dios. Y bueno, fue un día, una noche, una madrugada. Ujú. ¿Qué recuerda de ese momento? ¿Cómo fue? Bueno, fue en realidad el día anterior había sido un día bastante lindo, con mis hijos habíamos disfrutado, en casa habíamos almorzado, llegó la noche, nos acostamos, más o menos a las 3:30 de la mañana, diría yo que era, 4 menos cuarto, estábamos durmiendo. De repente nos golpearon la puerta fuerte, fuerte, unos golpes muy... Era mi mamá, que vivía en la esquina, Ujú. diciéndonos de que el vecino de al lado gritaba. Y sí, justamente, al despertarnos nosotros sentíamos que gritaba, le conocimos la voz. Bueno, mi mamá se fue para la casa de ella y mi esposo me dice, voy a ver qué es lo que pasa. Pensamos que, no sé, que se habían peleado con la esposa, o con algún otro hombre, que había habido alguna discusión. Bueno, cuando mi esposo se acerca al tejido, porque en esa época no había tapial, había un tejido, y mira para el otro lado, se encuentra con que al vecino lo tenían dos leones. Dios mío. Entonces vuelve para casa, agarra un machete grande que tenía y me dice, quédate acá, porque a Petroni lo atacó un león. Él había visto uno. Bueno, él se va, yo me quedo adentro de mi casa con ella, que era bebé, tenía 11 Mm. meses, y con mis otros dos nenes. Bueno, yo esperaba, y más o menos habrán pasado 40 minutos. No volvía. Entonces la agarro a ella, que era bebé, y le digo a mi hijo el más grande, sostenela, no la dejes caer, y yo voy a ver qué es lo que pasó, que papá no viene. Cuando salgo de mi casa, más o menos habré hecho 15 metros, y miro hacia el tejido del vecino, lo veo a mi esposo con un león encima y al vecino del otro lado del tejido con otro león encima. Entonces, bueno, lo que atiné fue a girar, volver a mi casa, pedir ayuda, pero lamentablemente no pude, porque cuando yo giro para venir lentamente hacia mi casa, el león lo dejó a mi esposo y me atacó a mí. Bueno, como todos sabrán, y como verán mi cara, me hirió mal, tuve triple fractura de mandíbula, tuve cortes, rasguños, desgarros. Bueno, empiezo a luchar, a luchar, a luchar, a luchar, a luchar.
Pero mientras que yo luchaba, yo miraba dónde estaba mi esposo y no lo veía. Entonces, en ese momento que yo estaba luchando y que yo no lo veía a él, siento como una explosión en la cabeza y ahí ya no me acuerdo más nada. Claro, ahora entiendo que fue la fractura de mandíbula y la hemorragia interna que me había agarrado. Después, bueno, me enteré de que el vecino, cuando volví del coma en el que estaba, me enteré que el vecino había fallecido, que mi esposo había podido lograr arrastrarse y entrar a la casa de mi mamá, que estaba a poquitos metros, y, y bueno, y ahí empezó el calvario, la ida, digamos, al infierno. Estos eran unos leones que eran de un circo que había venido, que ya había cumplido con sus funciones, o sea, la gente ya se había divertido, ya había visto todo lo artístico y demás, y estos leones estaban enjaulados, estaban ahí. Exactamente, habían quedado de garantía por una deuda que el municipio, que tenían con el municipio. O sea, que una vez saldada la deuda del circo con el municipio, esos leones iban a ser trasladados. Pero bueno, el pago se atrasó y la tragedia ocurrió. O sea, que el circo se había ido y esos leones habían quedado. Bueno, unos días supuestamente habían quedado, hasta que los directivos del circo saldaran la deuda que tenían con el municipio, que creo que era una deuda de luz. Creo que era una deuda de luz. ¿Y cómo fue que salen los leones de las jaulas? ¿Se dice que le abrieron las jaulas? Exacto, exacto. Esa madrugada, personas no identificadas hasta el día de hoy abrieron la jaula, la trabaron con un palo y se fueron. Los leones salieron, recorrieron todo el vecindario y entraron al patio de mi casa y del vecino. Hicieron lo que es público conocimiento que hicieron, atacar personas, porque tenían mucho hambre, mucha sed. En la esquina estaba la carnicería, que era de vecino, que supuestamente por eso, por el olfato, Claro. llegaron hasta acá, digamos. Por la carnicería justamente que estaba en la esquina de casa, que hoy en día ya no está más. Ahora vive gente, está alquilado. Pero ellos no lo atacaron, no atacaron la carnicería. No, porque en ese momento estaba vacía. Ellos abrían más o menos a las 8 de la mañana. ¿Y nunca supieron quién fue los que abrieron las jaulas? No, en realidad hubo una persona de nacionalidad mexicana y brasilero que Interpol los ubicó, pero pudieron constatar de que ellos no tenían nada que ver. No tenían nada que ver. O sea, no. Pasaron todos estos años y no, nunca se supo. ¿Y esto tuvo instancias judiciales? ¿Pudieron llegar a la justicia con esto? ¿Cómo fue? Nosotros 6 meses después, o sea, después que nos dieron el alta y que volvimos, nosotros hicimos, sí, una demanda al municipio por daños y perjuicios. O sea que se hizo justicia, entre comillas. Pero nunca supieron quién soltó, quién desató la tragedia, nunca se supo. No, nunca se supo. Porque los leones salieron a comer, porque tenían hambre. Exacto. La realidad es esa, lamentablemente. La realidad es esa. Pero nunca supieron quién desató esa tragedia. No. Y se pudo haber evitado. Sí, se pudo haber evitado por muchas razones. Te voy a decir una. Sí. Hubo una denuncia un día antes de que los animales estaban abandonados a la deriva de Dios. Así como fuiste vos,
fueron ellos. Entonces, era evitable. Porque si yo te estoy diciendo a vos, no toques eso que te vas a quemar, y vos vas y lo tocas y te quemás gravemente, bueno, lamentablemente después empezó todo, digamos, el infierno, se lo podría decir así. Conocí el infierno, porque, bueno, me trasladaron a mi esposo, estuvimos internados, estuvimos en coma, hubo que aprender a caminar, a comer, a todo, como si hubiéramos sido recién nacidos. Y cuando volvimos, bueno, sí, hicimos una demanda que tardó 8 años y medio. Y hubo, sí, justicia, como te digo, entre comillas, porque volvimos, pero había 3 niños sin padre, un hombre a la deriva de Dios, que era Medina, y nosotros que volvimos despedazados. Que hubo que, digamos, empezar de nuevo. Y empezar de nuevo, está bien, teníamos, yo 24 años, mi esposo 33, pero es duro volver de una tragedia. No es imposible, pero bueno. Hoy tiene todo ahí guardadito. Sí, tengo todo guardado. Tiene recortes de diarios, todo ahí guardadito. Sí. Estos son titulares estos son diarios de acá de San Pedro. No, son diarios ¿De dónde son? Son diarios de Capital. Ahí estaba la jaula, me estaba contando usted. Claro, ahí estaba la jaula que usted me decía que la abrieron para arriba, se abría. Sí, para arriba. Y la trabaron con un palo, para que los animales puedan salir. Claro, por eso se dieron cuenta que los liberaron a los animales. Exacto. Ajá, porque estaba trabada con un palo no es imposible que salga. Claro. Porque la jaula no se abría, digamos, como una puerta normal, se abría para arriba. Claro. Sí o sí alguien le... O sea, es obvio que la abrieron. Sí. ¿Pero quién? Tal vez alguien lo sabe. O tiene la sospecha. ¿Cierto? Como a veces tenemos nosotros de algo. Pero bueno, de tener una sospecha a decir realmente, yo vi quién fue, hay una lejanía. Luli, ¿vos cómo lo fuiste viviendo con tu familia? Vos eras muy chica, pero en ese momento tu mamá contó que dejaste de estar en brazos de ella para ella salir afuera. Por lo que ella me contó, en ese momento, esa noche, yo estaba tomando teta. Sí. Y bueno, y destetada. Porque en ese momento ella me dejó con mis hermanos, salió y después no la vi nunca más. Yo cumplí creo que el año sin mi mamá. Después, ¿Cuántos meses estuvo usted en coma? Yo estuve cerca de un mes. Internado estuvimos 3. Cumplí el añito, bueno, sin mis papás. Después, bueno, el verla toda rapada, lastimada. En ese momento obviamente que no era consciente, pero sí lo sufrí más que nada en el momento de que iba a la escuela, por ejemplo, en la primaria. Y por ahí la llamaban a ella por tema de boletín, ¿viste? Cosas normales que te llaman.
Y bueno, y mis compañeros que se reían mucho de mi mamá por la cicatriz de la cara. No me digas. Sí. O sea que sufriste bullying en la escuela por lo que Claro, había pasado con tus padres. exactamente. Más que nada por Qué mi horror. mamá, que era la que más, viste, iba cuando pasaba algo en la escuela. Sí, le decían, bueno, le decían que tenía la cara torcida, que estaba masticada por un león, a ese nivel de crueldad, digamos. Obviamente, bueno, lloraba. La escuela me apoyó mucho en ese sentido, no puedo decir que no, pero, viste, uno sufre igual porque no te gusta que te digan eso a tus padres. Pero bueno, después con el tiempo, los años, como que lo fui asimilando un poco más. Ella aparte siempre me contó todo, bueno, me mostraba esto, me contó cómo lo vivió ella también. Y la verdad es que hoy en día los tengo de milagros. Mi papá, bueno, falleció por otra enfermedad, pero no puedo, lo disfruté muchísimo, obviamente, mi papá. Pero bueno, lo tuve de milagro. Esa es la realidad. Mm. ¿Y usted cómo lo vivió a eso? Las consecuencias estas de lo que fueron lamentablemente pagando sus hijos también, porque ella me contaba que, por ejemplo, sufrió bullying en la escuela. Y casualmente yo también sufrí bullying. O sea, no hace mucho tiempo mi hija hizo un cumpleaños, mi amigas, acá en casa. Hicimos un videíto porque estábamos Yo tengo TikTok, contentas. entonces hice un video con el tema del TikTok, porque yo nunca festejo los cumpleaños, pero bueno, en ese momento éramos muchos, ¿viste? Y se me da por grabar un video y viste que abajo te empiezan los comentarios. Y bueno, ahí justamente empezaron los comentarios. Eran buenos, pero hubo un par de comentarios bastante fuera del lugar donde decían, ¿qué le pasó en la cara? ¿Qué monstruo? ¿Qué es eso? Mm, ¿Qué es eso? O sea, bueno, eso, Dios. o sea, me afecta. Pero también del dolor y de la desesperación también saco cosas buenas. O sea, a mí me pasó lo que me pasó, ¿cierto? Pero yo no estoy resentida, no tengo odio. Yo todo lo transformé en amor. Pero fueron muchos años donde usted tuvo que trabajar eso entonces, porque es muy fuerte, más con todo Sí, lo que estaba contando Luli que les vino pasando y que sí, todavía, porque sí, en TikTok hoy, sí, 2025, 35 años sí, después, sí. Lamentablemente, lamentablemente. Cuando mi papá estaba en vida, Yo ella, no salía a la ella no calle. salía, por ejemplo, a la calle. Ella no no, hace mucho que empezó a salir a la calle, que empezó a hacer mandados. Ella no salía, salía mi papá a hacer los mandados. O bueno, yo estaba, pero no salía. Así que cuando muere mi papá, lamentablemente tuvo que hacer de tripa corazón, como quien dice, y empezar a salir a la vida, a socializar, claro, porque no le quedaba otra. porque no le quedaba otra. Exacto. Yo en ese tiempo estaba en pareja, estaba juntada, no estaba viviendo acá con ellos. Entonces fue, viste, como muy de golpe que tuvo que... Y obviamente la gente la va a mirar, pero yo le digo a ella, siempre le dije, vos no tenés por qué taparte, no tenés por qué tener vergüenza, a ver, no te lo buscaste, es algo que te pasó, lamentablemente, es así. Y la gente tenga o no una cicatriz en la cara, te va a criticar por todo, es así. A mí me critican por todo, también. Y imagínate que no tengo una cicatriz en la cara. Mm. Es un milagro que usted esté viva y que haya podido llevar esto adelante y que tenga su familia con usted y todo lo demás también. Creo que eso es lo más importante. Eh, y después lo demás. Sí, lo transformé todo en Igualmente, amor. claro, en ese tiempo también no había tanto, o sea, no se exponía tanto a las cosas como ahora también, ¿no? Claro, Porque yo era muy chica, yo tenía 5 años cuando pasó, fue en el año 90, sí. por ejemplo, y yo de grande me fui enterando de a poquito de todas estas cosas, como vos, por ejemplo, de grande, más allá de que lo hayas vivido en ese momento, Sí. te fuiste de grande enterando todo lo que había pasado con tu mamá y con tu papá y con tu familia también. Exacto, exacto. Sí, 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 sí. Eh,
No, la verdad que Pero tuvo mucha gente que se le acercó, tuvo mucha gente que vino a hablar con usted, me estaba contando. Después de, bueno, ahora que se empieza como, ahora que estamos, que está todo mucho, que por ahí se sale mucho más con el tema de los medios, del internet, de Instagram, de TikTok, de Facebook. sí, Me contaba que estuvo recibiendo muchos mensajes. Sí, yo sí. también. La verdad que se viralizó mucho una nota que me hicieron, ya te digo, el 21, ayer, antes de ayer. Mm, Y recibí tanto amor, mm. tanto Vamos a nombrar afecto. la nota que hizo La Opinión, Exacto. que recordó Sí, los sí, 35 años. sí, sí. Gente hermosa que me saludó, me Que decía los conocían a ellos hace sí, años. que Sí. me, me deseaban fuerza, que fue algo muy injusto, que la verdad que me rebosaba de amor, no, algo, les agradezco a todos, los amo, hay gente hermosa en San Pedro, hay gente hermosa que yo quiero mucho, mis vecinos también, mis vecinos son lo más, ayudaron la noche del accidente, me recogieron del piso, me subieron a un auto, me llevaron, fueron a verme a Rosario, no, la verdad que estoy re cuidada por mis vecinos, gente buena, gente amable, la verdad que no puedo decir nada. Me van a tener que aguantar un poquito, unos añitos más. ¿Cómo? Pero si usted es joven, por favor. Sí. ¿Cuántos años tiene usted? Bueno, y No se bueno, pregunta, pero yo soy muy preguntona. ahora voy a pasar el chivo, porque ahora el mes que viene es mi cumpleaños. Ah, listo. Cumplo 62 años el 11 de julio. Muy bien, ahí está. Regalitos entonces, regalitos. Y el 10 de julio es mi aniversario de casada. Ujú, Con mi esposo hubiéramos cumplido 43 años de casada. un montón. Toda una vida. Lo conocí a los Juntos. 12 años Muy chiquita. y a los 14 años me casé. ¿Y a los 12 años se enamoró? Bueno, Ay, no me diga que yo tengo un hijo de 13 años y ya me bueno, está... eh, yo te diría que me enamoré, sí, me enamoré, Ay, pero Dios. yo digo, bueno, después de hacerle un montón, como quien dice, de pruebitas, porque soy muy pilla, a pesar de que era chiquita, dije, bueno, sí, es el hombre de mi vida. Y bueno, a los 14 años decidimos caminar juntos y formamos una familia hermosa, nos casamos, nos hicimos nuestra casita y vivimos felices. Bueno, peleitas como todo matrimonio, discusiones como todo matrimonio, pero todo, digamos que se podía solucionar, o sea, Pasaron juntos sus mejores momentos y sus peores momentos. sí. Comimos. ¿Cómo te puedo decir? Guiso, Mm, pero también caviar, claro, ¿me entendés? sí, Pero exacto. con el sacrificio de los dos, Con el sacrificio de los dos. ¿me entendés? Mm, Y toda esa enseñanza se la pasamos a nuestros hijos, mm, que no sé si la van a poner en práctica. mm. Bueno, es su deber, exacto. Tienen que aprender. Tienen que aprender de sus papás. Ujú. Bueno, María Laura, un gusto conocerla. No, al contrario. Vamos a ver si, cuénteme qué regalito recibió para su cumpleaños, Que voy ya que a... pasamos el chivo. que- Después vamos a mandar Después vamos a Sí. mandar más el chivo. fotos también. Lo que mandamos. Claro. Yo lo único que quiero es mandarle un beso a todas Sí. las personas que me mandaron Saludos, saludos, bendiciones, sí, fuerza, fuerza. amor, a todos, a todos. Yo se lo fui leyendo todo.
Sí, porque yo no manejo, porque ella no maneja no redes manejo sociales, tecnología. etcétera. Entonces ella me dice, mamá, te llamó Rosita, te llamó, no Claro, sé. ella se va acordando de toda la gente Yo esa me- porque es de Claro. gente que la conoce hace años. Y que estuvo al lado mío en ese momento también. Mm, Y yo me acuerdo, ya la mayoría se jubilaron, mm. pero bueno, a toda esa gente un Sí. besote enorme, los quiero y gracias a todos, pero a todos los que hicieron algo por nosotros. Bendiciones a todos. Luli, ¿quieren agregar algo más? No, muchas gracias, lo mismo que ella, gracias más que nada por el respeto que tuvieron cuando hicieron la nota, el respeto que le tuvieron a mi mamá, bueno, y los saludos, como ella dice, y nada, agradecida porque, bueno, la tengo conmigo, que eso es lo que más me importa. Bueno, María Laura, nos vamos a ver prontito igualmente en otra oportunidad para contar cosas más lindas como su cumpleaños, por ejemplo. Después le vamos a decir a Luli que nos mande mensajito. Bueno, sí, cómo no. Bueno, que Dios la bendiga. Gracias.